Bueno, buenos días a todos. Damos inicio a este taller 3, que consiste en cómo preparar una inversión que un inversionista tome en serio. Lo preparamos y para los que han estado en otros talleres con nosotros, primer taller hablamos de fundamentos y diferenciar, de donde se diferencia la dirección financiera eh, con la contabilidad. En el segundo taller, que fue hace 2 semanas, es del control de caja y el flujo de caja proyectado de 13 semanas. Hicimos un taller para que lo vean y lo miren, está en nuestra página de YouTube eh, directamente. Eh, y el día de hoy es los elementos para preparar una propuesta que llame la atención a un inversionista. Entonces, la dejamos un poquito más. Nos Listo. gusta presentarnos siempre a nosotros. Si quieres, dale, Andrés. De una, Rubén, muchísimas gracias por la introducción. Muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Espero sigan asistiendo a nuestros talleres quincenales. Y como les dijo Rubén, hoy nos vamos a enfocar en el que pues, consideramos es nuestro mayor fuerte y es el tema de levantamiento de capital. Tanto Rubén como yo tenemos experiencia técnica, también relacional en el área comercial de lo que es levantar capital. Y nuestra firma está muy enfocada desde el área financiera, legal o comercial, poder estructurar capital y articular relaciones con inversionistas. Actualmente tenemos un área de academia, que es nuestra membresía para empresas y proyectos que están levantando capital. Tenemos una segunda área que es de consultoría y dirección financiera externa para empresas en crecimiento. Y tenemos una tercera área que es de inversión privada, donde estructuramos fondos de capital privado o vehículos de inversión especiales para invertir en proyectos. Rubén, sigas por favor. Listo. Entonces ya comenzando este taller, muchas personas creen que tienen que salir a levantar capital sin preparación y cuando hablan con inversionistas, cuando escuchan sugerencias, creen que es el momento de empezar a organizar su presentación, pero lo que nosotros recomendamos es poder estructurar una propuesta de inversión de manera profesional y no quemarse, entre comillas, con inversionistas. Entonces nosotros dividimos esto en cuatro bloques. El primero son los fundamentos, que es el diagnóstico interno y preparación para entender muy bien en qué etapa estás. El segundo es la narrativa y el modelo, que es la preparación de los materiales profesionales. Puedes ayudar ahí. Que son los materiales profesionales, que es el deck de inversión, el one pager o la hoja resumen, los correos electrónicos que se envían a inversionistas, o cómo vas a ir preparado a una reunión con un inversionista, qué le vas a entregar ese día. El tercero ahora ya sí es la estrategia, que es cómo vas a preparar toda la estrategia general del fundraising, el pipeline de inversionistas, porque esto es muy similar a realizar una venta con un embudo de ventas tradicional, pero enfocado 100% en un inversionista potencial. Y la última etapa, que ya es la de hacer negocios, que se llama el cierre, es cómo vas a hacer un gobierno corporativo, cómo vas a manejar la relación con inversionistas posteriormente a que realicen una inversión en tu proyecto o tu empresa. Listo, entonces en Latinoamérica la mayoría de proyectos no muere por falta de potencial, porque consideramos que en Latinoamérica existe mucho potencial. El problema es que aquí en Latinoamérica el talento se va a países más desarrollados y, por ende, a diferencia de un país desarrollado, que es donde el capital busca la oportunidad, aquí en Latinoamérica la oportunidad es la que busca el capital. Y lo que yo les sugiero que deben considerar es que miren el capital como un commodity. Siempre posiciónense de la experiencia que ustedes tienen, de su talento, de su equipo, que sea el capital el que se logre articular con ustedes. Entonces, la solución para esto es prepararse de una manera profesional. Nosotros hablamos semanalmente con inversionistas que su trabajo, su día a día es revisar propuestas de inversión, es buscar dónde invertir
pero solo por ellos tener esa tarea no significa que van a escuchar todas las propuestas. Ellos tienen una tesis, una estrategia muy clara y solo quieren hablar con inversionistas, con otros proyectos en los cuales sí podrían invertir. Entonces, las propuestas se descartan muy rápido porque o no se entienden rápido, no tienen un respaldo numérico sólido o generan dudas sobre el riesgo del equipo, y esto es en temas de negociación y comunicación que genera confusión. Esto hay que presentarlo muy organizado. Listo, entonces ahora nosotros le hacemos una pregunta a ustedes, ya le vamos a explicar, y es, ¿qué tan listo o lista estás para que un inversionista te tome en serio? Son 5 puntos. Al final que termine de decirlo, nos gustaría que nos respondan aquí en el chat del 1 al 5, siendo 1 lo menos preparado y 5 lo más preparado. Entonces, el primero es la narrativa. La narrativa es la parte comercial, ¿cierto? Es el storytelling. Es ustedes qué historia van a contar acerca de su propuesta de inversión. ¿Qué fue lo que hizo que ustedes como emprendedores, empresarios o fundadores se animaran a invertir de su tiempo, de su propio capital en inaugurar una nueva sede para una de sus empresas, en levantar capital para una iniciativa, en adquirir nuevos activos, ¿cierto? Entonces ustedes tienen que aprender a contar muy bien esa historia y ese propósito, porque no es solo hacer dinero, sino que aparte de los beneficios numéricos y financieros, el inversionista tiene que entender cuál es el propósito de esa inversión. El segundo ítem son los números, y aquí entra ya el equipo financiero y es, ok, la idea está muy buena, tienen un equipo, tienen track record, pero como las inversiones son a futuro, demuéstrenme en un modelo financiero cómo lo comercial o el modelo de negocio o el business plan que ustedes me están planteando se va a ver reflejado en números, en lógica financiera. Entonces, un ejemplo, una fintech va a levantar 50 millones de dólares en deuda de un fondo de Estados Unidos, van a financiar empresas en Colombia, en Ecuador y en México, y es un negocio muy financiero. Entonces, demuéstreme mes a mes cómo van a hacer la colocación de los recursos que nosotros le vamos a inyectar a ustedes como empresa. Demuéstrenme que no solo son palabras que tienen la idea, sino quiero saber exactamente cómo se va a utilizar el capital, cuáles van a ser las ganancias. Demuéstrenme eso en un Excel y ya ustedes como equipo también me van a demostrar que son capaces. Tercero, los materiales de inversión. ¿Qué son los materiales de inversión? Así como cuando hay una venta B2B o se hace un material publicitario para vender un producto, algo B2C, la inversión hay que venderla, hay que comercializarla. Entonces, lo que nosotros siempre sugerimos es realizar un deck de inversión. Nosotros aquí al final, al grupo en WhatsApp o por acá les vamos a compartir un PDF que explica todos los pasos para realizar un deck de inversión. Y el one pager es un resumen ejecutivo de los puntos más importantes del deck de inversión. Normalmente cuando uno comienza a hablar con un inversionista, uno no le presenta toda la idea. Lo primero que uno hace es presentarle un one-liner o una línea rápida, como donde ustedes demuestren su propuesta de valor como gestores o como fundadores. Y si el inversionista muestra interés, va a ver todo el one-pager, la hoja resumen, donde quieren ver quién es el equipo, cuáles son las proyecciones financieras, por qué van a solucionar un problema, y demuéstreme por qué ustedes son capaces de hacerlo, y al final se muestra la propuesta de inversión. El ticket mínimo son $100.000 por inversionista, lo vamos a utilizar de esta manera y tienes hasta tal fecha para invertir. Otros materiales pueden ser un video pitch. Ustedes pueden grabar un video para que un inversionista lo mire, lo suben a YouTube, crean un blog, una comunidad y empiezan a atraer inversionistas y les empiezan a presentar no la propuesta de inversión directa, sino materiales que ustedes consideren que puede ayudar a un inversionista a que aprenda más acerca de su oportunidad. El cuarto punto es la documentación. Existe, o nosotros sugerimos hacerlo de una manera muy básica en un Google Drive, es un data room, o en español cuarto de datos, y un cuarto de datos va a ser la documentación que un inversionista va a revisar después de decir que tiene interés en la oportunidad de ustedes. Entonces, dentro del
cuarto de datos van a poder realizar la debida diligencia, van a acceder a el modelo financiero, van a ver el deck de inversión, van a ver los contratos que ya firmaron con clientes, van a ver todo el business plan, fotos, todo lo que ustedes le van a querer mostrar a un inversionista para que él y su equipo lo revisen por 1 o 2 semanas antes de avanzar, es ver toda la documentación, que todo lo que ustedes en una primera fase de venta le prometieron al inversionista, ellos ahora de una manera muy fría y calculada se van a tomar el tiempo de analizarlo. Y el quinto es el equipo y estructura, y aquí en los negocios nosotros siempre lo dividimos como: existe el empresario, que es quien opera, existe el inversionista, que es quien pone los recursos, el capital, y existe el intermediario, quien es quien conecta y canaliza la inversión. Entonces aquí ustedes como fundadores o como empresarios tienen que demostrar que son un equipo que tiene experiencia, que son capaces de ejecutar y desarrollar la propuesta que le están demostrando un inversionista, porque aquí ustedes no le están vendiendo un producto a un cliente final, o sea, le están vendiendo la idea y la propuesta a un inversionista de que ustedes van a ser capaces de ejecutar la idea y venderle o ofrecer algo a un mercado con clientes finales. Entonces ellos se van a convertir sus socios. Aquí ustedes en el chat, por favor, nos pueden decir del 1 al 5 qué tan preparados creen que están, qué tanto creen que han avanzado a la hora de preparar estos materiales de inversión, si ya saben que la narrativa, si tienen los números claros. Igual nosotros vamos a avanzar más y les vamos a mostrar más al respecto. Listo. Cuando hablamos de una propuesta profesional, tienen que haber unos criterios mínimos, son unos elementos. El primero es la claridad, y un inversionista tiene que entender en minutos tú qué haces, en qué mercado estás y por qué de verdad eres la mejor opción, porque un inversionista normalmente por industria no ve una única opción, va a analizar 5, 10 o 20 y se va a ir primero por uno para ensayar. Dos, la lógica financiera. Los números tienen que estar muy bien conectados al negocio, no es que van a improvisar. Aquí si ustedes no son financieros, les recomendamos acudir a una banca de inversiones, les aconsejamos asociarse con un director financiero. Por eso las startups o muchos proyectos cuando son muy comerciales operativos contratan a un CFO o consiguen un socio CFO, porque al fin y al cabo las inversiones, ¿cierto?, tienen que argumentar en números. Tres, un riesgo controlado. Cuando hablamos del riesgo, no digan que la inversión no tiene pierde, que la inversión va a ser 100% exitosa. Todas las inversiones tienen riesgo. Aquí lo importante es que el inversionista entienda el riesgo y él decía, ok, voy o no voy, pero tiene que ser honestos y transparentes en todos los riesgos posibles antes de que el inversionista tome la decisión. Acerca de la gobernanza y el orden, cuando hablamos de gobernanza hablamos del gobierno corporativo, hablamos de cómo va a ser la relación con el inversionista. Cuando un inversionista ingresa a una empresa, en realidad qué poder va a tener dentro de la organización o si no va a tener poder. O sea, es que toda la jerarquía y la toma de decisión la expliquen muy bien en cómo va a ser. Porque nosotros hemos visto que muchas veces en Latinoamérica se invierte de una manera muy informal, no hay una gobernanza, y después un inversionista pues también se equivocó invirtiendo, no tiene cómo argumentar que le incumplieron, ¿cierto? Por eso es que nosotros vemos igual de importantes al empresario o al inversionista. Al fin y al cabo es un negocio donde uno opera y el otro gana. Y el último es un proceso, que son los cronogramas, los pasos y la documentación razonable. Aquí lo que les hablamos anteriormente del cuarto de datos, todo ese proceso tiene que estar muy organizado. Listo, ahora en la parte de la venta, de la inversión, en cuanto a la psicología del inversionista, lo que aquí nosotros aconsejamos es que ustedes piensen como un inversionista, no piensen como un operador, no piensen como un intermediario, no piensen como un broker, no piensen como un cliente final. Cuando hablan con un inversionista, piensen como un inversionista y hablen en el lenguaje de un inversionista. Yo me siento aproximadamente con 5 a 10 empresarios a la semana, y yo sé que hay muchos que tienen potencial, pero hay otros que yo ni siquiera logro ver el potencial y es porque
no me demuestran de alguna manera con una comunicación con materiales de inversión qué es lo que un inversionista quiera ver. Entonces, en los primeros 5 minutos un inversionista se va a preguntar, uno, ¿lo entiendo? Y no quiere esforzarse, no quiere confundirse, quiere que la idea se presente lo más claro posible. Dos, me lo creo o suena inflado. Muchas veces, cuando tú tienes una idea y la presentas y no tienes cómo argumentarla con números, te van a ver pues, como un vendehumos, como una persona que tiene la percepción de la realidad alterada y si un inversionista percibe eso de ti, el círculo de inversionistas por país es muy cerrado, probablemente le va a decir, no, este emprendedor, este empresario tiene la percepción de la realidad alterada. Entonces, todo tiene que estar argumentado con números. Si ustedes no son financieros, vayan con un financiero a una reunión. Tres, ¿puedo confiar en este equipo? Algo en Latinoamérica que hemos evidenciado es que a nivel de jerarquía no se asume muy bien el liderazgo. Muchas personas intentan negociar dentro de un equipo, no hay roles o tareas diversificadas. Siempre preséntense como equipo, no importa cómo sean como socios, gerente general, financiero, operativo, demuestren los roles porque uno es bueno en una cosa, entonces demuestren en verdad en qué son buenos, que eso es lo que el inversionista va a querer ver. Y finalmente está alineado, los inversionistas pues tienen una tesis de inversión, solo quiere ver propuestas en lo que ya tienen experiencia invirtiendo o en el mandato que le entregan al presentador o al intermediario, como cuando alguien quiere comprar un apartamento. Mira, quiero comprar un apartamento en el Poblado, 100 metros cuadrados, tanto presupuesto. Es muy similar en inversiones, entonces puede decir, ok, lanzamos un nuevo fondo en real estate en el Caribe colombiano, donde queremos adquirir activos que ya estén operando y tenemos un budget de 100 millones de dólares y nos interesan activos que ya estén estabilizados y el valor mínimo de activos sean 10 millones de dólares, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen que rastrear e investigar muy bien al inversionista sobre lo que ellos están invirtiendo, porque ellos valoran muy bien y mucho cuando les presentan una oportunidad que es exactamente lo que están buscando. Listo, Rubén. Ok. Listo, entonces aquí en los negocios es lo que le mencionaba anteriormente. Siempre identifíquense ustedes en uno de estos tres. No intenten ser dos, no intenten ser tres. Siempre se tiene que perfilar dentro de uno de estos tres. Y lo curioso es que los tres actores del juego levantan capital. Todo el mundo levanta capital. El inversionista, pues, tiene el rol de aportar capital, de buscar un retorno, pero existen muchos tipos de inversionistas. Están los que invierten su propio capital, como un family office, como un inversionista individual, un ángel inversionista, o como una empresa que ya empieza a realizar inversiones con el excedente, con el superávit que tiene, con el flujo de caja. Pero también hay otros inversionistas profesionales que son advisors, estructuran un vehículo, un fondo de inversión, ponen una parte del capital, pero el 80 o el 90% del capital restante lo pone un grupo de inversionistas que son un family office, ángeles inversionistas, fondos de cobertura, instituciones que creen en el inversionista principal, que es el que va a tomar las decisiones de inversión, pero está gestionando capital de terceros. El segundo actor es el presentador o el intermediario. Normalmente lo que hace el presentador es conectar ambas puntas al inversionista y al operador, pero el presentador, el intermediario, normalmente toma un rol más cercano al inversionista o al operador. Hay intermediarios que están más del lado del inversionista que se dedican a estar en el lado comprador, asesoran al inversionista y buscan una banca o un intermediario que esté más del lado del operador, que ya le hizo toda la estructuración financiera y simplemente tienen un mandato sobre lo que quieren invertir. Y el operador es el empresario o el emprendedor que no necesariamente está poniendo capital, sino que es el que va a estar en el día a día de las operaciones de la empresa, así sea una startup, sea un proyecto inmobiliario, sea una empresa operadora tradicional. Ahí es donde hablamos de un equipo, ¿cierto? De un gerente,
de una gobernanza, que es lo que en Latinoamérica yo considero que somos muy buenos, son muy buenos operadores. Lo que falta es aprender a hablar más el lenguaje del inversionista. Los inversionistas que llegan a Latinoamérica son más de países desarrollados y así es como se puede desarrollar el continente. Entonces, esa es la invitación, a que entiendan muy bien cuál es su perfil y cuál van a ejecutar. Hablando de los errores típicos que te hacen ver como un novato, como un aficionado, como un amateur, es que no importa qué tanta experiencia tengas, si no sabes presentar tu oportunidad de inversión, pues no te van a tomar en serio. Y cuando un inversionista no ve una propuesta de una manera profesional, lo va a ver como, ok, este está muy emocionado con lo que hace, es nuevo emprendiendo, bacano tu proyecto, muy bueno, pero no vamos a invertir en ti porque no hay lógica financiera. Dos, estética vacía. Muchas diapositivas innecesarias. Aquí la idea es mostrar solamente lo que un inversionista realmente quiere ver. Tres, esconder los riesgos. Miren, un inversionista va a invertir en una debida diligencia con su equipo legal y siempre va a encontrar los riesgos. Si ustedes de inicio no le presentan los riesgos a un inversionista, ellos cuando se den cuenta pueden desistir de la inversión. He visto muchos casos y las transacciones se caen por eso. Cuatro, los números sin contexto. Las cifras tienen que estar ancladas al mercado real, al día a día. Los inversionistas igual van a investigar por noticias, ¿cierto? Van a entender mucho el negocio a nivel de números. De pronto tú estás más enfocado en lo que va a hacer a nivel comercial, pero el inversionista quiere que todo sea explicado en números. Y quinto, la historia cambiante. Ustedes tienen que empezar con una historia, esa historia se va a ir desarrollando, pero nunca inventen algo que no han hecho, siempre partan de la realidad. Listo, Rubén. Ok, y ahora la invitación es a que se hagan estas 6 preguntas, que no queden abiertas. Lo que sí es responder a una propuesta seria es qué oportunidad existe, ¿cierto? Cuál es el contexto del mercado, por qué ahora, o sea, porque este es el momento correcto para que el capital se conecte con el equipo operador, qué evidencia la respalda. Ya hoy es muy fácil con inteligencia artificial hacer investigación, buscar datos, entonces busquen datos, noticias, actualidad, entiendan muy bien acerca de la zona donde están invirtiendo. Cuatro, cómo se gana el dinero, ¿cierto? Cuántas maneras hay de obtener ingreso con la operación que ustedes van a generar. Quinto, qué puede salir mal. Si es algo externo al equipo, ¿cierto? Si ya son temas un poco más macroeconómicos que pueden afectar una inversión, como por decir una guerra, como por decir la muerte de un presidente, todas esas cosas toca pues como saber cómo se van a gestionar como un plan de contingencia. Y lo último es qué gana el inversionista por participar dentro de la empresa, de la oportunidad de inversión y cuáles son las condiciones, que ya es todo el tema de negociación, que las negociaciones siempre van a ser creativas después de presentar una propuesta, ya es como se termine negociando con el inversionista. Listo, muchas gracias Entonces, Rubén. si quieres, continúo con esta parte. Sí, señor. Es alineado con todo lo que mencionabas, es ese framework, lo que llamamos como un paso a paso o esquema de una estructura de propuesta. Digamos que lo que habíamos visto anteriormente eran como unos criterios mínimos. Acá está un poco más detallado y la idea es irlo haciendo de un nivel mucho más básico a más complejo para cuando se llega al inversionista tener todo de una mayor, eh, con una mayor claridad. Entonces, lo tenemos nosotros y esto es algo que desarrollamos nosotros, es interno, son 7 pasos que tenemos nosotros planteados. Eh, Pueden ser más, cada paso puede tener unos subpasos internos. El paso uno, nosotros en esta sección es entender muy bien y dejar claro en qué juego se está jugando, el contexto del mercado. Eh, en esta sección, en este paso inicial, el inversionista tiene que entender el sector y el tamaño del mercado, las tendencias claves que hacen interesante este espacio, hacia dónde va el mercado y es relevante en este punto.
Eh, ¿Cómo funciona hoy? O sea, el negocio es un mercado grande, pequeño, es un volumen que puede entender hoy en día, es un mercado nuevo, es un mercado ya maduro. No sé, si un inversionista hoy se mete en, voy a decir algo que no esté tan maduro como eh, criptomonedas, que ya pasó hace un tiempo, es diferente a si se mete en un proyecto enfocado en inteligencia artificial o un mercado ya conocido como el mercado de real estate, pues es un mercado que ya es maduro y ya tienen muchas más herramientas para entenderlo y para analizarlo. El inversionista, y es algo que siempre menciono, el inversionista no es bobo, el inversionista conoce mucho la industria, el inversionista posiblemente fue operador de esa industria y el que es inversionista porque quiere aprender, seguramente le va a ir mal. Pero en general al inversionista ya le ha ido mal, ya ha aprendido errores de otros y cada día está más sofisticado. Entonces hay que llegarle con la claridad inicial en este paso, entender muy bien, y acá lo sugerimos en una sola línea, en un solo espacio, hasta en una diapositiva, eh, ¿puedes tú explicar el mercado hoy en día? O sea, hoy en día se puede explicar tu propio mercado en una sola línea. Hay industrias súper complejas, pero hoy hay otras industrias que pues es sencillo. Yo compro y vendo apartamentos. En el paso 2, del problema a la propuesta de valor, nosotros lo llamamos como la oportunidad real, es entender eh, qué problema concreto existe y cómo lo está solucionando. Digamos que este esquema a veces se separa en varios distintos slides. Eh, lo siguiente es cómo esta solución tiene en cuenta el problema. Y hay dueños de negocio, emprendedores o empresarios que se enamoran del problema más que de la solución. La solución tiene que ser la clave en este caso, y tiene que tener un valor diferencial que hace diferente esta alternativa a otras. Entonces, ejemplos reales que puedes usar, básicamente puede ser con un cliente típico, o con un avatar, una persona normal que tenga un problema, un caso piloto, o otro que sugerimos mucho es, está hoy con esto, con esta solución, tiene esto y queda así después. Eh, cualquier proyecto, cualquier industria puede tener eh, como esa propuesta de valor de hoy pasa esto a esto. La idea es transformar una industria, transformar un negocio a partir eh, de este problema y de esta solución que se plantea. Esa es la oportunidad real que hay que vender al inversionista. El paso 3 nosotros lo vemos como entrar y ponerse en los zapatos del inversionista. ¿Por qué tiene sentido para el inversionista hacer esto? Y esto es lo que eh, hay que analizar también en algún momento y en algún punto dentro de una estructura mucho más grande. No es que esto solo es enfocado en la propuesta, eh, y es la tesis de inversión. ¿En qué invierte este inversionista? Eh, ¿Qué potencial de rentabilidad tiene? Como ponerse en el zapato del inversionista y entender cómo para él esto va a generar valor. Eh, ¿Qué potencial tiene de rentabilidad? ¿Qué le da valor? ¿En qué tiempo les da? Y analizar qué perfil encaja mejor para el inversionista. Acá uno intenta, por ejemplo, estamos acompañando una empresa de educación, y su enfoque es enfoque de impacto social. Digamos que está atacando una oportunidad de impacto social. Lo que queremos acá es hablar el lenguaje de inversionistas que hayan invertido o que se interesen en temas de impacto social. Entonces, esto también hace parte de ese análisis y toda la conversación y toda la narrativa debe incluir esto, pero pues hay que entender qué perfil de rentabilidad recibe este tipo de inversionistas a partir del riesgo que se evalúa, que lo vamos a ver ahorita más adelante, y el horizonte de tiempo, en cuánto tiempo puede recuperar la inversión y todo lo demás que esto implica. El paso 4
Al final esto lo que queremos es mostrar no solo una propuesta o un Excel bonito o una presentación interesante, sino y puede que haya proyectos que no tengan ni una sola venta, pero nosotros lo que queremos en este punto es o que haya atracción, si ya hay ventas, pues es mucho mejor, pero si no la hay, mostrar una experiencia del equipo que hay detrás, que no se quede solo en promesa y que yo tengo la idea, sino es algo un poco más profundo en cuanto a lo comercial, en cuanto a lo operativo, que haya una validación de mercado, que haya ciertos clientes o si no lo tiene, que haga un análisis profundo de esto y una mejora financiera de esos márgenes y dependiendo de la industria se analizan diferentes tipos de indicadores. El paso 5 nosotros es sobre el riesgo, riesgos de mercado. Uno cuando evalúa riesgos son dos formas. Uno es el entender el riesgo y el segundo paso es cómo mitigar el riesgo. Entonces acá lo identificamos, riesgos de mercado y cómo lo mitigamos como, como eh, cómo se pueden reducir o cómo pueden reducir esos impactos. Por ejemplo, no llegar a las ventas, entonces, ¿cómo puedo llegar a reducir ese riesgo? El riesgo operativo, eh, ¿cómo puedo mitigarlo con planes de contingencia, otro tipo de alternativas, riesgos financieros? ¿Qué pasa si no tengo la caja suficiente en algún momento? ¿Cómo lo voy a solventar? Con alguna cobertura o diferentes tipos de escenarios finales. El paso 6 nosotros lo llamamos del relato completo de todo esto que mencionamos antes, del problema, de la solución, de identificar los riesgos, de todas las variables del mercado, poner los números. El inversionista quiere entender números. Al final, el negocio es, el inversionista lo que quiere es pasar de su dinero y multiplicarlo. Eso es como de forma muy simple y explicada cómo va a pasar esto. Entonces, en los números y esto está supremamente básico porque esto es un tema que puede tomar mucho más tiempo, son los modelos financieros, pero los números de un proyecto deberían tener por lo menos ingresos, costos y gastos, los márgenes, como la rentabilidad del negocio, cuánta inversión vas a requerir y el flujo de caja, cómo esa inversión con toda la operación del negocio me va a generar valor a largo plazo. Eh, y al final debería cada tipo de negocio tener unos indicadores claves que me hablen de esa realidad y que hagan sentido, como lo mencionó Andrés en algún momento. Yo sugiero tener tres escenarios y los supuestos de sensibilidad para, a partir de los escenarios, correrlos. Entonces, no sé, voy a vender más. ¿Qué pasa si vendo más? ¿Cuánto baja o sube mi inversión? ¿O qué pasa si aumento el nivel de gasto y mis márgenes bajan? Tengo que aumentar el nivel de inversión. ¿Cómo eso se ve para el inversionista? Y a partir de eso yo entender, o sea, yo estoy cediendo mi inversión a partir voy a pasar al último punto, que es la estructura. Yo hago todos estos números para decirle al inversionista, listo, yo necesito $1 millón y ese $1 millón mi empresa se la puede devolver en 3 años. Planteamos una deuda y acá es donde planteamos ese instrumento, esa estructura y retorno de capital que quiere el inversionista. Planteamos una deuda o le vendo una participación de las acciones que yo tengo o hacemos un esquema híbrido. ¿Cuánto necesito? ¿Qué retornos y cómo me va a devolver el dinero? Son cientos de preguntas que pueden salir y aquí es donde hay que entrar más a profundidad para resolverlo. Eh, y ya definir después muchos más pormenores como el marco legal y otros escenarios diferentes. El inversionista quiere saber cómo va a estar su dinero, quién lo va a cuidar y cómo se lo van a devolver. Esos son los pasos que quiere tener el inversionista claro en la cabeza y con todo esto se presenta de una mejor manera. Entonces acá nosotros lo que hacemos es conectar todo de esta historia al soporte. Lo que quiere el inversionista es entender y ver estos materiales claves, tener un teaser, eh, una o dos páginas, teaser o one pager, como lo podemos llamar, un deck completo. El deck debe tener todos los elementos que hablamos en los pasos anteriores. Normalmente un deck tiene unas entre 10 a 20 diapositivas o slides y un data room básico. Este es como el primer paso que uno necesita para primero generar el interés del inversionista y luego ya tener algo mucho más detallado. Cuando uno ya genera el interés, después uno puede empezar a ver detalles financieros del proyecto, a ver detalles contables del proyecto, a ver detalles del equipo que hay detrás, investigar sobre otras cosas que es.
un paso posterior, que es la debida diligencia formal para ya eh, eh, acotar y formalizar la inversión. Entonces, como decía en algún punto, creo que lo mencionó Andrés, no todo se manda desde el principio. Uno tiene que generar esa expectativa para esta gente que es profesional invirtiendo, que es su trabajo, su día a día, estar haciendo esto. Y pues si es su trabajo, lo va a hacer de la mejor manera. Yo quiero aquí preguntarles también y que lo tengan, y si alguien se quiere escribirlo algo en el chat o quiere abrir micrófono, también bienvenido. Nosotros queremos preguntarles si esa propuesta que ya tienen o que tienen en mente o que quieren aprender a desarrollar o a o que les va a funcionar para en algún momento tener, eh, eh, puede pasar estos filtros. Entonces nosotros tenemos esta lista de preguntas eh, y la idea es los invitamos a que escriban dos acciones concretas para mejorar la propuesta. La primera es, se entiende la oportunidad en menos de 10 minutos. O sea, si tú le explicas esto a alguien, muy rápidamente la entiende. Entender y de forma simple las propuestas es clave para llamar la atención y para que les inviertan. Si alguien no entiende algo que quiere comprar, muy difícilmente lo va a comprar. Al final, levantar inversión es una transacción comercial. Entonces, es parte del proceso entenderlo. El segundo punto es ese relato que estás diciendo y los números que tienes cuentan esa misma historia. Si no es así, es muy complejo también que se invierta. La evidencia presentada es suficiente para el capital que estás buscando. A veces no se entiende bien el mercado, no se muestra, se entiende bien el proyecto, pero puede ser un proyecto muy pequeño para un inversionista y posiblemente, eh, pues acá lo que se invierte muchas veces es a futuro. Uno invierte solo a futuro. Las hipótesis que se generan tienen que ser muy claras porque la inversión se va a presentar a largo plazo. Tú inviertes hoy un peso para sacar dos en 5 años, por decir el caso. Entonces, vas a hacer un montón de cosas diferentes para que eso se dé y tienes que presentar muchas hipótesis para que el inversionista confíe que eso va a suceder así, porque tú ya lo hiciste en el pasado, porque ya tienes la experiencia en otro tipo de negocios o porque realmente tienes el equipo ideal para hacerlo. Toda esa evidencia es algo que se evalúa y que tienes que evaluar internamente para saber si vale la pena invertir en tu proyecto o no. Eh, Otro punto, los riesgos y mitigantes aparecen de forma explícita. Muchas veces se menciona el riesgo, pero no se menciona el mitigante. O se menciona el mitigante y no el riesgo. Pues ahí es importante mencionarlos. Hay tablas o matrices de riesgos para proponer. No sé, estamos apoyando un proyecto turístico en Santander, en Colombia, y hay un riesgo que identificamos que es el acceso en la vía. ¿Cómo se puede mitigar ese riesgo? Entonces tenemos que hacer una lista de preguntas para saber si la vía tiene riesgo geológico, por ejemplo, y un mitigante es una vía alterna, por decir el caso. O un mitigante es, no, mira, que cada vez que se destruye la vía, en un día la arreglan, por decir el caso. Entonces toca tener todo ese tipo de preguntas muy claras. La oferta inversionista es clara y el riesgo es coherente, pues esto es todo lo mismo que le estaba mencionando. Eh, y al menos se tiene un teaser o una presentación inicial. Y yo a veces digo, no solo teaser, ten una página web de pronto, dependiendo de tu proyecto, necesitas tener una página web, un deck inicial y un esquema de data room completo. Si tienes todo esto, pues se puede eh, tener mucho más, con más probabilidad, una inversión. Acá hemos visto casos donde y lo que hacemos y lo que se sugiere es todo esto es para maximizar la probabilidad de que te inviertan. No es que todos los inversionistas con los que hables te van a invertir, pero la idea es hablar mínimo, mínimo, mínimo con 20, 30, 40, dependiendo del tamaño de tu negocio o con más, para que al final te inviertan 5, 6, 10, dependiendo también del tamaño del negocio. Entonces, cada vez lo que hay que hacer es prepararse para esto. Nosotros, de este taller a una propuesta lista, eh, digamos que esto es una preparación real y todo esto que mencionamos es primero para la propuesta, pero hay un montón de pasos detrás y encima y alrededor como paralelos para poder llegar a la inversión. Pero
inicialmente es tener la propuesta muy clara. Nosotros tenemos un plan de acción propuesto en este caso de 6 semanas para tener la documentación toda lista. Y la pregunta es, si ya tienen todo esto listo, ¿cuál sería el siguiente paso a concretar a partir de hoy? Nosotros lo que sugerimos es, en las primeras 2 semanas debería ser para refinar eh, la narrativa, el contexto de mercado, reescribir esa tesis de inversión. Esto no es tan rápido, hay que hacer una investigación y pues es de dedicación. De la semana 3 a 4 es ajustar todos los escenarios financieros, alinear ese relato con los números y las siguientes semanas es construir toda la información para ya tener. Nosotros sugerimos que si estás desde ceros, máximo a 2 meses se puede tener toda esta información ya para presentar a inversionistas. Y el proceso de inversión puede tomar de 3 hasta 1 año o 2 años, dependiendo del tamaño de la inversión. De 3 meses a 1 año hace sentido. Entonces, pues, como para ser realistas dentro de este proceso, en ningún caso, y yo no lo he visto nunca, he visto que se consiga inversión de un tercero en menos de un mes, en menos de 30 días. Un poquito, en 30 días posiblemente sí, pero hay que tener todo muy preparado, desde que uno conversa con el inversionista. Si tienes cero materiales o quieres empezar de cero de esto, puede tomar más tiempo. No sé si hasta acá hay alguna duda que quiera alguien levantar la mano o escribirla en el chat para poder resolverla durante este espacio que nos quedan unos 15 minutos de conversación. Ok, entonces pues vamos a pasar a la siguiente parte. Nosotros viendo esta problemática, entendiendo y hablando con muchas personas de la comunidad que tenemos, hablando con personas que en reuniones que hemos tenido, nos dimos cuenta que es una necesidad de mercado sofisticar al operador de los proyectos para buscar inversión. Nosotros desarrollamos una membresía con varios niveles institucionales. Son 6 niveles y cada nivel tiene 2 módulos. Nosotros lo que queremos acá es que se maximice la probabilidad de inversión. Este tipo de servicios y este tipo de educación o de entrega académica no se da mucho en, en, en los ámbitos académicos formales como universidades, porque la universidad no ha habido esto de vida real. Nosotros, en la vida real, nosotros hemos visto que, y hemos en equipo hecho este proceso de levantamiento de capital y lo hemos hecho como personas naturales, como empresas, con, para nuestros proyectos, para de terceros y hemos canalizado más de 350 millones de dólares de inversión. Entonces podemos hablar con fundamentos sobre este tema y podemos mostrarlo y darles este conocimiento para que puedan levantar capital para sus proyectos. Nosotros proponemos 3 tipos de membresías que se enfocan en estos niveles. Tenemos 3 membresías en este caso. No sé si Andrés me complementas acá un poco también. Eh, la membresía, una membresía semestral, una membresía anual y una membresía anual pro. La anual pro tiene más profundidad. La semestral comparte los primeros 3 elementos que estábamos acá mostrando. El nivel 1 de fundamentos del juego del capital, el nivel 2 la narrativa y el modelo financiero y de negocio, y el nivel 3 los materiales clave, lo mínimo presentable a un inversionista. Esto trae la parte inicial de la membresía semestral. Tenemos la membresía anual que trae todos estos elementos. Adicionalmente tiene la estructura y la arquitectura de la transacción, la estrategia de fundraising y el cierre y el gobierno corporativo que ya es el cierre con inversionistas. Eh, Tenemos adicionalmente una base de datos de más de 9.000 inversionistas que la trae completa esta membresía y tenemos bibliotecas de libros de negocios, libros de levantamiento de capital, libros de financiación, financiación y libros enfocados en transacciones y con un nivel de dificultad de más bajo a más alto. Adicionalmente, incluimos una hora 1 a 1, 2 horas 1 a 1
para revisar el proyecto que estés levantando capital. Eh, sí, entonces, si quieres agregar algo ahí en este punto, Andrés. Sí, básicamente esta membresía la realizamos porque operativamente es muy difícil alcanzar a 100, 200 o 300 emprendedores que tienen un alto potencial de crecimiento o que son intermediarios que también quieren conectar oportunidades de inversión con capital. Y vemos que en Latinoamérica es muy informal este proceso. La idea es que entre ustedes más se sofistiquen y más aprendan acerca del lenguaje del inversionista, pues más fácil van a levantar el capital y, mejor, y van a desarrollar de una mejor manera sus proyectos o empresas. Y más que solo compartir información, pues es un acompañamiento profesional con expertos que su día a día es levantar capital. Ese es el objeto principal de nuestra empresa, de portafolio de inversión. Y es que ustedes tengan las herramientas, todas las ventajas para que puedan levantar capital de una manera correcta. Creo que estos son los elementos que queríamos mostrarles el día de hoy. Eh, Como cierre final, si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere agendar una llamada les compartimos también por el grupo para el acceso a la membresía. Eh, Cualquier duda también por este chat lo pueden hacer sin ningún problema o directamente con nosotros. Eh, Nada, cualquier elemento adicional. eh, bueno, acá está ahí se mandó por el chat el, mandaste el de dirección financiera y ya mandamos el- espérame un momento. Ya se los vamos a enviar, un segundo. Sí. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda final para resolver sobre este proceso en levantamiento de capital, algo más detallado que quieran. Aquí Jorge Jorge está Restrepo. preguntando qué tan importante es tener un equipo. Yo estoy solo. Jorge, muchas veces un fundador cuando va a levantar capital está en esa misma circunstancia y a medida que habla con inversionistas, que conoce otras personas expertas en un área, pues empieza a formar equipo. Ya con tecnología de inteligencia artificial, digamos que es más fácil emprender pues, con menos humanos, con menos equipo, pero nosotros consideramos pues como que un equipo se va formando después de que tú tienes la visión y le vas presentando la idea a las demás personas. Entonces, comenzar solo no es un problema. Ah, de hecho, cuando Portafolio de Inversión comenzó, pues estaba solo, luego llegó Rubén, nos complementamos, entonces uno siempre puede llegar a un socio que va a invertir en una empresa y va a ser un complemento, entonces comenzar solo no es un problema. Depende del negocio también que tengas, porque si tienes un negocio, voy a decir, de consultoría y no necesitas a alguien que te ayude en temas de tiempo completo, no sé, financieros o tienes un negocio eh, diferente, pues también irse solo es una opción también viable, pero siempre es mejor, no solo en la sociedad, sino aliarse de buenas personas alrededor. No tienen que ser socios, no, y en general nunca estás solo. Jorge, ahí lo que tú dices, que se le mide a la idea cuando el proyecto ya está operativo, pues entonces ahí estás hablando con los inversionistas incorrectos. De pronto ellos entran en etapas ya maduras, ahí el consejo sería hablar con inversionistas que les guste iniciar en etapas tempranas, que les interese pues, tener más participación porque es más económico entrar en esa etapa al proyecto de la empresa y son más abiertos al riesgo, ¿cierto? Tienen un perfil de riesgo más alto. Entonces, pues si es un inversionista que va más a la segura, pues seguro va a pedir garantías de que su capital va a estar protegido en caso de que algo no funcione, tiene una garantía, un colateral que le proteja su capital. Ahí es pensar muy bien la estrategia de cómo levantar el capital y con qué tipo de inversionista hablar. Muchas veces amigos o colegas no confían porque muchas veces con los amigos no se debería hacer negocios, pueda que otros sí. Ahí la idea es poder targetear inversionistas adecuados para tu oportunidad.
Y acá yo quiero complementarte y es, sí, no importa, no importa si estás solo o no. eh, al final, no sé, necesitas mejorar. No todo tiene que arrancar en un equipo de 3 personas, de 2 personas, se puede arrancar uno solo, ir incluyendo en el camino, ir incluyendo, no tienen que ser socios, pueden ser proveedores. Necesitas, o sea, no tienes que tener, por ejemplo, un contador que sea tu socio, tú lo contratas. No tienes que tener, y pues para arrancar, pues al final, dependiendo del tipo de proyecto, pues arrancar, el que arranca tiene que hacer de todo. Entonces, es dependiendo también las habilidades que tengas, si te vas a ir solo o no. Y también hay muchas entidades, hay reuniones de networking que he visto para conseguir el socio ideal, pero pues también no es una necesidad, no es una obligación. Listo. Si no tienen más preguntas o si tienen preguntas, déjenos saber para responderlas. La repetición de este taller lo vamos a compartir por nuestro canal en YouTube. Les vamos a enviar el link en las próximas 2 horas y también les vamos a enviar un correo electrónico con el link de la repetición. Si no están en el grupo en WhatsApp, por favor nos dejan saber y aquí les compartimos el enlace. Ok, Jorge, estuve vendiendo el proyecto de manera tentativa y me preguntaron ¿y ustedes quiénes son? Me tocó inventar para no decir. Con mucho gusto, Nelson. Jorge, si tienes en este momento pues como más preguntas y te gustaría una asesoría personalizada, te invitamos a que agendes una llamada gratuita con nosotros. En 30 minutos vamos a escuchar tu caso y te vamos a aconsejar pues cómo nosotros consideramos que deberías manejar el proyecto en este momento. Ok, ¿no estás en el grupo en WhatsApp? Claro que sí, ya te lo voy a compartir. Dame un segundo, por favor. Con mucho gusto, Jorge. Pero, Jorge, mira, en ese link puedes agendar la llamada directamente con nosotros. Yo tengo acá el link del grupo por si lo va a Ok, compartir. perfecto. ¿Me colaboras, por favor? Bueno, ya lo estaba consiguiendo. Mira, es este. Ese es el link del grupo de finanzas corporativas. Nosotros, pues en la comunidad general que tenemos en WhatsApp, algunos grupos están enfocados a deuda privada, capital privado, hay otros que están enfocados en materias técnicas financieras en una organización empresarial o en levantamiento de capital. Y ustedes pueden unirse a todos los grupos para que sigan aprendiendo con nosotros. Ya la membresía está enfocada en los que están activamente levantando capital, tienen una idea de proyecto y les interesa subir su nivel, sofisticarse y tener más éxito a la hora de hablar con inversionistas. También les entregamos bases de datos de inversionistas que son difíciles de encontrar, pero son inversionistas que les gusta que los busquen, les gusta y les interesa recibir oportunidades de inversión.